Bueno, le damos las gracias al Padre, nos permite estudiar una vez más, ir a sus escrituras y poder nosotros buscar en ellas explicaciones, conceptos que de pronto ya hemos escuchado o, o de pronto no. Entonces vamos a pedirle al Padre que nos dé dirección en este momento. Yo quisiera irme de una vez al texto este estudio se llama Yeshua es la emanación de la luz del primer día de Yahweh, o es la emanación de Yahweh, la luz del primer día. ¿Por qué lo decimos? Vamos a explicarlo y vamos a mirar varios textos que nos pueden ayudar a este entendimiento. Cuando Yahweh hice y comienza la creación, dice aquí en el texto, eh, en el versículo 3 del capítulo uno dice, y dijo Elohim, haya luz, y hubo luz. Entonces, cuando dice Vayomer Elohim Yehior, después Vayehior. Ahí no hay como tiempo de algo que se haga, sino que fue como una haga luz y fue la luz. A diferencia de los otros días donde hubo creación. Llama la atención porque llega y dice, y vio Elohim, en el versículo 4 que la luz era buena y separó la luz de la oscuridad. Ok, entendiendo nosotros que en nuestra mente comenzamos a pensar qué era esa luz, porque si no, si hemos leído de Génesis, vemos que en el versículo 14 es donde dice Elohim, haya lumbreras o haya luminarias en la expansión de los cielos para apartar el día de la noche y sean por señales y por plazos y por días. O sea, en el capítulo uno versículo 4 apenas están haciendo las luminarias en el día cuarto. En el día primero se dice que haya luz. Entonces tenemos que tener en cuenta de que dice en el versículo 5 y llamó Elohim a la luz día y a la oscuridad llamó noche. ¿Eh? Y fue la tarde y la mañana un día. O sea, en el primer día hay como una emanación de una luz, a diferencia del resto de la creación, donde vemos como una acción de crear, de separar. Aquí simplemente fue, pero entonces si esa luz tiene algo especial, esa luz venía a alumbrar, dice que había entonces, eh, dice acá, que se separó Elohim la luz de la oscuridad en el versículo 4. ¿Cuál oscuridad? Entonces nos tenemos que ir a unos versículos anteriores para poder descubrir qué oscuridad se está hablando acá. Cuando leemos los primeros versículos decimos que Elohim creó los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. Y dice, y la oscuridad, y había oscuridad sobre la faz del abismo. Ok, entonces vemos de que si la tierra estaba desordenada y vacía, producto de que algo estaba en algún momento ordenado y lleno. Al estar desordenada y vacía, vemos que lo que prevalece en ese lugar es desorden, algo vacío y una oscuridad, una oscuridad. Entonces, esa oscuridad estaba sobre la faz. Podemos decir que esa oscuridad era como consecuencia de algo que había sucedido. No quiero entrar en ese tema, pero con el mismo texto dice que estaba desordenada y vacía y había oscuridad. Y viene después en el versículo 3 y dice que entonces hubo la necesidad de hacer algo que pusiera, que colocara como una
diferencia entre la oscuridad y la luz. Y dice acá de que esa luz se llamó día y esa oscuridad se llamó noche. Pero vuelvo y repito, todavía no estaban las luminarias hechas. Entonces, aquí hay algo más diferente para podernos nosotros entender de qué se está refiriendo esos versículos. Si seguimos leyendo, entonces, teniendo ya eso en nuestra mente, y vemos de que en el versículo 14 ya dice, y dijo Elohim haya luminarias en la expansión de los cielos para apartar el día de la noche, y sean por señales, y por plazos, y por días y años. Vemos que aquí dice en el versículo 15, y sean por luminarias en las expansiones para alumbrar sobre la tierra. O sea, las luminarias eran el propósito de alumbrar. O sea, ¿cuál era la necesidad del Padre que te colocara esas luminarias? Para alumbrar, para alumbrar. Y Elohim hizo dos luminarias, unas grandes. La luminaria grande para señorear el día, refiriéndose al sol, y la luminaria pequeña para señorear de noche. Entonces ya están las dos luminarias y una señoreaba de día y la otra señoreaba de noche. Y hizo también las estrellas. ¿Ok? Dice, y las puso Elohim, en versículo 17, en la expansión de los cielos para alumbrar la tierra. Tanto el sol como la luna, su propósito era de alumbrar la tierra. Y dice que estas dos luminarias grandes que se están haciendo, ¿no? En el día cuarto, dice que era para señorear en el día y en la noche. Y vuelve y introduce el mismo contexto de lo que hablamos hace unos minutos en el versículo eh, 5 del capítulo uno. Dice, y para señorear en el día y en la noche y para apartar la luz de la oscuridad. O sea que el propósito de esas luminarias también eran para apartar la luz de la oscuridad. Más adelante voy a hacer un estudio basado en los años, en los milenios y en los días de la creación. Porque este es en el cuarto día y en el cuarto día conectado con el cuarto milenio, nos trae luz a algo que sucedió en aquel tiempo, en la creación y en el cuarto milenio, lo que sucede. Pero ahora vamos a ver de qué es esta luz que estuvo en el primer día. No estaba relacionada con ninguna de las luminares, porque los luminares o las sol y la luna fueron hechas en el cuarto día. Entonces, esta luz que emana de Yod Heh no está conectada ni con el día ni la noche. Entonces, la pregunta sería, pero ¿cómo entonces fue que si cuando usted sigue leyendo en el segundo día de la creación y en el tercer día de la creación, se dice que fue la tarde y la mañana, 2 días. Primero, fue la tarde y la mañana un día. Segundo, fue la tarde y la mañana 2 días. Tercero, fue la tarde y la mañana 3 días. Entonces, ¿cómo fue que se organizaron para poder contar tarde y mañana si todavía no habían hecho las luminarias que marcaban el día y la noche? Entonces, tenemos que basarnos desde el punto de vista, como dice el texto de Primera de Juan, vamos al texto de Primera de Juan 1:5. Primera de Juan 1:5 dice, este es el mensaje que hemos oído de parte de él y les anunciamos que Yod-Heh-Vah-Heh es luz
y en él no hay ninguna oscuridad. Importante ese texto, ¿eh? Marca de que Yod Heh es luz y no hay en Yod Heh ninguna oscuridad. Entonces, Elohim o Dios es luz y no hay oscuridad, no hay tinieblas en él. Entonces, Él es suficientemente poderoso, omnipotente para hacer lo que hizo sin necesidad de las lumbreras, porque Él en sí es luz. Fue la tarde y la mañana. Sí, nosotros ahora en el capítulo 1, versículo 14, que comenzamos a ver en la creación de las luminarias, podemos nosotros como conectar por nuestra mente que conecta la oscuridad con la noche, porque la palabra lo está diciendo, y la ausencia o el sol en el día. Pero ¿y qué pasa en esos días donde usted ve que no hay sol, que hay oscuridad? Entonces, cuando conectamos directamente sol con el día, y hay lugares bastantes en invierno que hay día, pero no hay sol. O sea, no hay cómo usted decir, entonces no estamos entonces día porque no hay sol. Entonces, ya, para Yahweh no hay nada imposible. Como dice en el libro de Apocalipsis 22:5 al final, Él es luz. En Apocalipsis, al final, 22:5, mire cómo dice, ya esto estamos hablando del final de todo, y dice, no habrá más noche, ni tiene necesidad de luz de lámpara, ni de luz del sol, porque Yahweh, Elohim, alumbrará sobre ellos y reinará por los siglos de los siglos. O sea, en otras palabras, si Yahweh es omnipotente, omnipresente, no se necesitaba una lumbrera para determinar el primer día, el segundo y el tercer día. Al final de todo, no va a haber, porque Yahweh es la luz, Él es luz. Entonces, es importante que nosotros miremos estas cosas, porque esto está conectado con nuestra vida espiritual. La oscuridad que se estaba trabajando en ese tiempo antes de que la emanación, porque si Yahweh es luz, lo que emanó fue luz. Yahweh es luz y emana luz, es la misma luz de Yahweh, pero hasta ese momento él era una emanación. Yeshua es esa emanación del primer día que sale la luz, pero yo diría que Yeshua es esa es una de las salidas de Yeshua, y en aquel momento es esa luz que se emana de Yod Heh que acabamos de leer, que Él es luz. Él es luz. Ok, como dice entonces en el libro de Daniel 2:22, otros textos que podemos nosotros también considerar. Daniel 2:22 dice, Él revela, hablando de Yod Heh, dice, Él revela las cosas profundas y escondidas. Conoce, Él conoce lo que hay en las tinieblas, y con Él mora la luz. Ujú. Vamos a Gálatas 1:3. Dice, gracia a ustedes y paz de parte de Yod-Heh, nuestro Padre, y del Maestro Yeshua el Mashiach. Ok, que se dio a sí mismo, de este modo nos libró de la presente era malvada conforme a la voluntad de nuestro Elohim y el Padre. Conectamos entonces para nosotros. Yeshua es esa emanación de esa luz, porque Yahweh es luz y emana, pero
nosotros vemos de que hay durante todo el estudio de la palabra, para, para que haya nosotros, para que nos marquen los días, los meses y los años basados en las fiestas de Yahweh. Nosotros sabemos que el sol marca, muy importante, la luna marca, el sol marca de Chabá en Chabá, ¿no? Marca los días, la luna marca los meses, ¿sí? Y las estrellas marcan literalmente las fiestas, porque las estrellas están conectadas de una manera que nos van mostrando qué mes estamos. El rosco es solamente el que marca el mes, que estamos empezando mes, pero las estrellas nos marcan en qué mes estamos y de ahí donde salen todos estos signos zodiacales, que usted pone a ver que cada signo tiene una manera de ver qué clase de mes estamos. Pero a la luz que yo me refiero está conectada con Yeshua y está conectada con la vida espiritual de nosotros de igual manera. Vamos a buscar en, en el libro de Primera Tesalonicenses capítulo 5. Vamos a leer del 4 en adelante, dice, pero ustedes, hermanos, no están en tinieblas, como para que aquel día los sorprenda como un ladrón. Todos ustedes son hijos de luz e hijos del día. ¿Ok? Nosotros somos hijos de luz e hijos del día. Nosotros no somos hijos de noche ni de las tinieblas. ¿Ok? Entonces, comenzamos a ver de que hay una conexión con luz, día, noche y tinieblas. No es que nosotros no somos hijos del sol, sino que está hablando el sol marcaba, iluminaba el día y la luna iluminaba la noche. Hijos del día e hijos de la noche. No se está hablando de la luminaria como tal, sino del reflejo que daba la luz. Entonces, estas dos grandes lumbreras las establece en el firmamento y nos marca a nosotros la posibilidad de contar para nosotros, como vemos que ese mismo texto de las estaciones, Moed, lo conectan con Levítico 23, es para que nosotros sepamos dónde están las fiestas, cómo contamos los días, los meses y cómo contamos nosotros todas las cosas para seguir en los Moed o en los tiempos del Padre, en la fiesta del Padre. Vamos a buscar Isaías 42, Isaías capítulo 42, versículo del 5 al 8. Dice, así dice Agel, Yod-Heh-Vah-Heh, el que creó el cielo y lo desplegó. Ojo, pues que todo esto va a ir montándose un texto encima del otro para que entendamos cómo se relaciona la luz del primer día con la intención del Padre para que esa luz llegara y separara la oscuridad. La oscuridad es ausencia de luz. Cuando hay luz, la oscuridad se disipa. Ahora vamos a buscar textos iguales. Isaías 42 de 5 al 8. Así dice Jahel, yo de Bajei, el que creó el cielo y lo desplegó, el que extendió la tierra y sus productos, el que le dio el aliento al pueblo que está en ella y la vida a los que andan por ella. Yo de Bajei, por mi gracia te he llamado y te he tomado de la mano. Yo te creé y te nombré como alianza para el pueblo y como luz de las naciones, para que abra los ojos
privados de luz, que rescates prisioneros del confinamiento de la prisión a los que moran en tinieblas. Yo soy Yod-Heh-Vah-Heh, ese es mi nombre, no le cederé mi gloria a otro, ni mi renombre a los ídolos. Entonces vemos acá que comienza mostrándonos a nosotros como la acción de la creación del Padre, ¿sí? Así dice Yahweh, el que creó el cielo y lo desplegó. Acabamos de hablar que él hace en su creación, él va haciendo una cosa tras de otra, pero lo primero que emana de él es esa luz, es ese reflejo, es esa Shekinah, es esa gloria que sale de él, es esa luz resplandeciente para poder comenzar a actuar sobre esa oscuridad que era una como consecuencia de algo que había sucedido que estaba desordenado y vacío. Era necesario que llegara la luz para que se comenzara a disipar todas esas oscuridad. Y comienza a ver, vemos textos que la oscuridad está relacionado entonces con algo que no es eh, santo o que no es de Dios. La oscuridad está relacionado con las tinieblas, entonces lo relaciona de igual manera en el capítulo 1, versículos 16, 18, con la noche. Siempre relaciona la noche con las tinieblas, con la oscuridad. Cuando vamos al libro de Juan, Johanan Juan, el Evangelio de Juan, comenzamos a ver que es como un eco de lo que estamos hablando de Génesis. Dice Juan 1:1 dice, en un principio era el verbo y el verbo era con Dios, el verbo era Dios. Dice, este estaba en el principio con él. Todas las cosas fueron hechas por medio de él y sin él nada lo que se hizo se ha hecho. Y viene pues aparte, dice, en él estaba la vida, ¿sí? En él estaba la vida y dice que esa vida era la luz de los hombres. Y vuelve y repite, la luz resplandece en medio de las tinieblas y las tinieblas no lo han vencido. Esa luz llegó en el primer día de la creación para comenzar a obrar y a presionar y a remover las tinieblas que estaban sobre las aguas, producto de algo que había sucedido. Entonces, el Padre comienza y dice, ahora, separo la luz de las tinieblas y ya llegó el primer día, y fue la tarde, la mañana, el segundo día, por su poder, porque Él es omnipotente, Él puede hacerlo. Vimos ahorita en el libro de Apocalipsis, capítulo 22, 5, que al final va a ser igual, no va a haber necesidad de nada, todo va a seguir porque Él es el que sostiene todo. Pero eso está mucho más relacionado que una simple eh, manera de decir, eh, se hizo la noche y se hizo el día, el sol y la luna, porque las dos eran lumbreras. Lo que marcaba el sol y la luna era simplemente el día y la noche, pero ellas dos reflejaban luz y ¿cuál era el propósito de la luz del primer día? Separar la oscuridad, subyugar la oscuridad, remover la oscuridad, porque la oscuridad es ausencia de luz. De igual manera, tanto en el día como en la noche, la luz va a hacer que las tinieblas se vayan, aunque sea de noche. Muchas veces vemos esas lunas que están en lunas bastante llenas, que se ve casi todo. Por eso las fiestas las marcan las lunas llenas, porque es muy fácil de caminar y salir en ese tiempo donde está la luna llena, porque la luna lo que hace. O sea, ahora, Yeshua dice que él mismo se dice que él es esa luz, que es esa luz, porque aquí nos dice en Juan 1 que todas las cosas por él fueron hechas y por medio de él nada que fue hecho sería hecho. Porque
la vida que estaba en él era la luz a los hombres, hablando de una manera de vivir. Entonces ahora comenzamos a ver que la luz se relaciona con un comportamiento, con una manera de vivir, ¿no? Y nosotros lo tenemos claro. Los que caminan en pecado, en iniquidad, y los que caminan en los mandamientos o en conocimiento de Elohim. Yeshua nos dice que sus discípulos tenemos que ser entonces esa luz en el mundo. Mateo 5, Mateo 5, vamos a buscar Mateo 5, 14, dice, ustedes, ahora, Yeshua nos dice a nosotros que nosotros somos la luz del mundo. Acabamos de leer ahorita en Isaías 42, 5 al 8, ¿sí? Diciéndonos que hay una alianza para un pueblo para que seamos luz a las naciones, conectando ese texto de Isaías como el inicio de la creación, pero después recae sobre nosotros la tarea de ser luz. La luz no de un sol o de una luna, sino una luz que va a perpetuar, que va a trascender por medio de nosotros. Y dice en el capítulo 5 versículo 14, ustedes son la luz del mundo. Una ciudad situada sobre un monte no se puede esconder. No se enciende una lámpara para ponerla debajo de un cajón, sino sobre el candelero, para que alumbre a todos los que están en la casa. Así debe alumbrar la luz de ustedes delante de la gente, para que vean sus buenas obras y glorifiquen a su Padre que está en el cielo. Entonces vemos que nos está hablando de un modo de operar de aquellos que somos creyentes en Él, que es esa luz que emanó en la creación, se necesita perpetuar, se necesita continuar hacia muchas generaciones y depende ahora de todos los que hemos creído en Él. Mateo 8:12 dice, pero a los hijos del reino los echaron a las tinieblas de afuera. Allí será llanto y el crujir de dientes. Pero los hijos del reino los echarán a las tinieblas de afuera. Este texto lo coloco yo porque siempre se está comparando la luz con lo santo, con lo bueno, y la oscuridad con las tinieblas y con algo que es como un castigo. Vamos a buscar Colosenses 3 para poder nosotros tener el contexto de lo que estamos hablando acerca de Yeshua como esa luz. Nos toca involucrarnos a nosotros porque Él es la luz. En Yod Heh es luz, no hay tinieblas en Él. Él es todopoderoso. Él emana esa luz, pero esa luz no es algo que se quedó ahí y ya. Esa luz se tiene que perpetuar y de igual manera se tiene que trascender para, para todas las generaciones. En el libro de Colosenses capítulo 3 dice que nosotros, si hemos resucitado, así que si ustedes han resucitado con el Mashiach, busquen las cosas de arriba. Ojo, ¿qué es buscar las cosas de arriba? Dice, si han resucitado, busquen las cosas de arriba. O sea, ocúpense en las cosas de arriba. Y las cosas de arriba, acabamos de ver que lo que el Padre colocó arriba era como
dos luminarias o las estrellas igual de luz. O sea, ocúpese en las cosas de la luz. Dice, no como ocuparnos en estudiar las estrellas y nada de eso, sino ocúpese en las cosas de arriba. Fue arriba donde el Padre colocó las luminarias para que diera luz y disipara las tinieblas. Usted y yo tenemos que ocuparnos de las cosas de la luz. Y dice, donde está el Mashiach sentado a la diestra de Yod-Heh-Vah-Heh, ocupen la mente en las cosas de arriba y no en las de la tierra. O sea, busquemos las cosas de arriba y no en las de la tierra. O sea, tenemos que vivir una vida santa, separada para Elohim, para poder ser esa luz. La luz que emanó Yahweh al comienzo, que es Yeshua, ahora Yeshua quiere perpetuar en nosotros de igual manera. Romanos 13, vamos a buscar Romanos 13. Romanos 13 del 12 dice, la noche está avanzada, el día está cerca. Así que despojémonos de las obras de las tinieblas y vistámonos con las armas de la luz. Noten, si hemos resucitado en Mashiach, entonces nosotros tenemos que ocuparnos es en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Tenemos que vivir una vida separada. La noche está avanzada y el día, la luz, Yeshua, quien es la luz, está cerca. Así que es menester de nosotros despojarnos de las obras de las tinieblas. O sea, nos está llamando a nosotros a ser un ejemplo y a vivir en luz, a vivir como hijos del día. Ahora, nos va a clarificar Efesios 5, Efesios 5, Efesios 5 del 8 al 17 dice, porque si bien en otro tiempo ustedes eran oscuridad, ¿eh? Es increíble que no dice ustedes en otro tiempo vivían en la oscuridad o vivían en las tinieblas. No, dice que nosotros éramos oscuridad, éramos oscuridad. Ahora son luz. ¿Cuándo ahora? Cuando estamos en Mashiach. Somos luz en el Maestro, entonces andemos como hijos de luz. Pues el fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad. Aprueben lo que es agradable al Maestro. Ujú. Entonces vemos de que se nos habla acá de la importancia de no tengan ninguna participación en las obras infructuosas de la oscuridad, sino más bien denúncielas. Entonces vemos que esa oscuridad y esa luz marcan entonces el concepto de lo que sabemos nosotros que es lo malo y lo bueno, ¿eh? La santidad y lo profano. Y se nos llama a nosotros a ser esa luz que sigamos nosotros continuando con ese trabajo de ser luz en las naciones. No tengan ninguna participación en las obras infructuosas de la oscuridad, sino más bien denúncielas, porque da vergüenza aún mencionar lo que ellos hacen en secreto. Pero cuando se denuncia todas las cosas quedan expuestas por evidencia por la luz, pues lo que hace que todo sea visible es la luz. Por esto dice, despiértate tú que duermes, levántate de entre los muertos y te alumbrará el Mashiach. Así que miren con cuidado cómo se comportan, no como imprudentes, sino como prudentes, aprovechando el tiempo porque los días son malos. Entonces vemos ahora que tenemos que no solamente despertar, vestirnos de armas de luz, sino que también tenemos que entender que
hemos sido llamados a no participar en obras infructuosas de las tinieblas, o de la oscuridad. Cuando nosotros nos envolvemos en las obras infructuosas de las tinieblas o de la oscuridad, nosotros no estamos haciendo el trabajo que el Padre quiere que hagamos. No estamos perpetuando esa luz del primer día. Para mí, entiendo que esa luz, esa es la emanación de Yahweh, es esa luz. Yeshua viene y dice aquí en el libro de Juan, capítulo 8, ¿va conmigo? Juan capítulo 8, versículo, dice cuando se estaba hablando en el 12, dice, Yeshua les habló otra vez a los fariseos y les dijo, yo soy la luz del mundo, ¿sí? Yeshua se dice a los demás que Él es esa luz del mundo, refiriéndose en este caso, a la menorá, y para ellos que alguien se compare con la menorá es prácticamente compararse con el mismo Elohim. Eso lo sabemos nosotros. Para él decir que Él es la luz del mundo, se está comparando con el primer destello de esa luz que hubo en el primer día de la creación. Vamos a buscar un momentito Isaías 60, 60. Vamos a buscar, vamos a leer del uno y el 2. Dice, levántate, resplandece, que ha amanecido tu luz. Y la presencia de Yahweh, Yahweh es luz, ya lo leímos en 1 Juan 1, la luz de Yahweh ha brillado sobre ti, ¿sí? O sea, se repite el mismo concepto de que lo que sucedió con Yeshua, ahora la luz de Yahweh, Yahweh es la luz, Yeshua dice, yo soy la luz, esa luz, esa presencia ha brillado sobre ti, o sea, nosotros brillamos no con luz propia, sino con la luz que nos da Yeshua a nosotros. Dice, mira, tinieblas cubrirán la tierra y densas nubes los pueblos, pero sobre ti resplandecerá Yod-Heh-Vah-Heh, y sobre ti se verá su presencia. ¿Cómo se va a ver su presencia sobre nosotros? Por la luz que vamos nosotros a generar, que está relacionada con nuestras obras o nuestra manera de vivir, de caminar. Las tinieblas cubrirán la tierra y densas nubes los pueblos, pero sobre ti. O sea, hay un trabajo muy importante que nosotros tenemos que hacer, y es que esa luz del primer día, que es Yeshua, que es una de sus salidas, y después vimos cómo Yeshua por toda la Torah se fue manifestando, hasta que lo vimos como Yeshua, nacido de una virgen. Después dice, yo soy esa luz verdadera que venía a este mundo para anunciar Yeshua, pero Yeshua hace lo que tiene que hacer, muere, resucita para darnos a nosotros la posibilidad de que continuemos con esa luz hacia las naciones. Mire como dice Hechos 13:47, que hablando de un texto de Isaías, Hechos 13:47, Hechos 13:47 dice, porque así nos ha mandado el Maestro. Te he puesto por luz a los gentiles, a fin de que lleves la salvación hasta lo último de la tierra.
Sí, el decir nosotros y el creer que Yeshua es esa luz del primer día y nosotros al saber que Yeshua en el tiempo que tuvo que venir como una de sus salidas como el hijo de María, venir a mostrarnos y a enseñarnos todo lo que nos ha enseñado, no es para que se quede esa información solamente ahí. Él nos habla a nosotros y nos muestra por medio de su palabra que es algo que se necesita seguir. Necesitamos trascender. Necesitamos seguir mostrando esa luz hasta que venga nuevamente Él. Te he puesto como luz, por luz a los gentiles. Vamos a leer una serie de textos que hemos estado leyendo, pero vamos a leer otros textos. Segunda de Corintios, capítulo 4 6. Segunda de Corintios 4 dice, porque el Elohim que mandó resplandecer la luz en las tinieblas. Mire cómo esos textos se conectan con lo que acabamos de leer del libro de Bereshit, de Génesis. Y vuelve y nos repite por medio de los profetas, pero es para llevarnos no a un entendimiento de que, ok, sí, Yeshua es la luz, qué lindo. Yeshua fue esa emanación de Yahweh, qué lindo. Bueno, pero ¿para qué? ¿Para qué Él fue eso? ¿Por qué Él es eso? Nos lo está diciendo, por muchos textos lo hemos leído, nos lo repite, nos lo dice y nos lo dice. Y yo vuelvo y repito acá en Corintios, dice, porque el Elohim que mandó resplandecer la luz en las tinieblas es el que ha resplandecido en nuestros corazones para darnos luz en el conocimiento glorioso de Elohim, en el rostro de Yahushua el Mesías. O sea, es una responsabilidad grande nosotros como creyentes. Yo digo una cosa, no es solamente que tú creas que Yeshua es Yahweh y que Yeshua es esa luz del primer día. Eso está claro porque vemos muchos textos que el mismo Yeshua se adjudica que él es esa luz que vino. Pero, ¿qué vamos a hacer con esa información? Aquí está hablando de que es algo mucho más trascendental. Mire, vamos a leer Salmo. Lo leemos siempre, el Salmo. O sea, para poder nosotros tener esas maneras de pensamiento y alinearnos con el pensamiento de Yod Jehová Hei, que es luz, tenemos que de igual manera nosotros, este texto lo conocemos mucho, Salmo 119, 105. Dice de esta manera, ¿cómo nosotros vamos a recargar la batería o esa luz? Lámpara, lámpara es a mi pies tu palabra, una luz a mi camino. Necesitamos de la Torá, necesitamos de la palabra para poder nosotros alumbrar el caminar. Otro texto, Efesios 5:9, que lo leímos hace un ratito, vamos a leerlo otra vez. Efesios 5:9, el fruto, porque nosotros no solamente tenemos los recursos para continuar esa luz del primer día, sino también tenemos que tener frutos. Dice acá en el versículo 9 del capítulo 5 de Efesios, pues el fruto de la luz, ¿ok? O sea, esa luz tiene un fruto y consiste en toda bondad, justicia y verdad, cosa que se ha perdido. Si tú dices que estás en la luz, que tú crees que Jesús es la luz desde el primer día, que Yeshua es tu Señor, tu Salvador, tu Redentor, y tú no estás haciendo ese fruto de la luz, entonces, ¿qué clase de luz hay en ti? O sea, la palabra dice que nosotros somos
el templo, y que los ojos son la lámpara de nuestro cuerpo. Y lo que nosotros veamos, así es oscuridad, así va a haber oscuridad dentro de nosotros. Puede ser que sepamos mucha Biblia, pero si en nosotros no hay la bondad, la justicia y la verdad, ese es el fruto de poder nosotros prolongar esa luz, que esa luz continúe trascendiendo, que siga llegando a las generaciones antes de su venida. Esto es un llamado de igual manera. Vamos a buscar Primera de Pedro 2:9. Primera de Pedro 2:9. Textos que conocemos mucho, pero que tal vez no lo hemos conectado con este compromiso que el Padre nos está haciendo a nosotros de ser luz. Los he puesto como luz a las naciones, no simplemente para que nos vean ahí parados con velas o con lámparas, sino para hacer algo que revolucione el mundo. Pide Primera de Pedro 2:9, que lo leemos siempre, dice, pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido, para que anuncien las virtudes, Yeshua, la luz del mundo, de aquel que los ha llamado de las tinieblas a su luz, no a la luz, a su luz admirable. Yahweh es luz, Él es la luz del mundo. Antes nosotros éramos oscuridad, ahora Él nos ha sacado a su luz para que anunciemos las virtudes de aquel que nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. No solamente para quedarnos nosotros con ese mensaje, sino para transmitirlo a todos. Mire, como dice Primera de Juan 1:7, Primera de Juan 1:7, ya para terminar, dice, voy a leerles desde antecito, para que vea cómo todo se relaciona. El que dice que el Bri ya está desconectado de la Tanaj, no sé qué está pensando. Todo el tiempo está conectado con la Tanaj. Dice, voy a leer desde el versículo 1 para terminar. Dice, lo que existía desde el principio, ojo, lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que contemplamos y palparon nuestras manos tocante a la palabra de vida, Yeshua, pues la vida se manifestó y la hemos visto y la testificamos y anunciamos la vida eterna que estaba con el Padre y se nos manifestó. ¿Eh? Mira cómo todo va conectando. Lo que hemos visto y oído lo anunciamos también a ustedes, para que ustedes tengan comunión con nosotros y nuestra comunión con el Padre y con su Hijo Yahushua HaMashiach, quien es la emanación de esa luz. Les escribimos esto para que nuestro gozo sea cumplido. Este es el mensaje que hemos oído de parte de Él. Están hablando aquí, Johanan, y que les anunciamos que Yod Heh es luz y en Él no hay ninguna oscuridad. Versículo 6. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en oscuridad, mentimos y no practicamos la verdad. Ojo con este texto que sigue. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros y la sangre de su Hijo Yahushua nos limpia de todo pecado. ¿Ah? Mira la importancia de ver nosotros que esa emanación, que esa luz del comienzo era con el propósito de remover la oscuridad, separar la oscuridad, disipar la oscuridad en el momento de su creación. Comenzó por medio del Rúa y se fue formando todo de una manera
pero más que eso es algo conectado con esa primera luz que emanó Yahweh. Y esa luz es Yeshua, que desde el principio nos está mostrando de una manera de nosotros continuar con ese legado de ser luz a las naciones, de poder seguir con este legado, con este llamado, de anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas, del pecado, de la oscuridad, a su luz admirable, para que ahora nosotros, en nuestra manera de vivir, de hablar, de ser, podamos continuar con esta luz, llevándola a otros lugares. Pues necesitamos tener bondad, justicia, piedad. Nos hemos vuelto un poco antipáticos. No hay mucha empatía hoy y necesitamos volver a recordar el llamado que tenemos y es ser luz en lugares donde no hay luz para poder de igual manera disipar esas tinieblas y que ellos puedan ver una esperanza de luz, de vida, y ellos volver nuevamente a decir como acaban de decir Johanan, versículo del 1 hasta el 8 para que haya comunión entre nosotros. Si eso lo hacemos así, no solamente nos beneficiamos nosotros, sino que también vamos a tener beneficio nuestra familia, nuestras comunidades, nuestra nación. Saludos, amados hermanos. Espero pues que hayamos meditado en esto tan importante de lo que es la luz, las tinieblas, la noche y el día. Bendiciones. Como dice Tesalonicenses, nosotros somos hijos de la luz, hijos del día. No somos hijos de la noche ni de la oscuridad. Shalom, shalom.